panel del encuentro. Cuando estructuramos con el comité organizador el mismo, estábamos convencidas de la necesidad e importancia de abordar discusiones actuales en relación a estas temáticas, que han sido puntualizadas por las pedagogías críticas, poscríticas, feministas, aun cuando éstas no constituyan un corpus suturado, y sobre todo y recuperando una preocupación compartida ayer en los distintos espacios de este encuentro, en el cual se aludió a un escenario de embestida de la agenda neoliberal y al resurgimiento de miradas y discursos conservadores en torno a debates que parecían saldados. Algunos titulares de nuestro tiempo: lenguaje inclusivo no sexista, eje de una polémica o excusa para la integración, con mis hijos no te metas, les pibes piden ESI, instalan baños sin género en una escuela del conurbano, la neuromanía, el auge de las neurociencias como respuesta a los problemas educativos, micromachismos en la escuela, amonestadas por hacer un pañuelazo en el recreo. Algo tendrá para decir la pedagogía en una época en que el prefijo trans interpela nuestras vidas. Y cabe recordar que la transmisión es la que dota de sentido a nuestro oficio y como educadores, y deviene objeto de reflexión de la pedagogía. La transmisión recupera lo heredado para transgredirlo, para transformarlo, para transitarlo, transcribirlo, transferirlo y transferirlo a los nuevos. Por otro lado, recordábamos con la doctora Adriana Hernández, quien inauguraba hace ya más de 20 años, por el 2001, una época, ¿no?, que si bien hay algunas discontinuidades, también podríamos trazar algunas líneas de continuidad con el escenario actual, cuando desde la cátedra y los equipos de investigación que ella supo forjar, apostó por el desafío de incluir los aportes de los estudios y la perspectiva de género en educación. Tímidamente pero con firmeza se suscitaron en esta sede y tantas otras de las universidades públicas del país los primeros coloquios articulados por los movimientos de la disidencia sexual. Y de a poco fuimos congregándonos en la cátedra de pedagogía las nuevas. Luciana, Soledad, reconocieron a Adriana como mamá académica. Elena fue siguiendo sus pasos. También nos fuimos sumando las Giselas, digo las porque somos dos, y María. Y hemos heredado de nuestras pares, porque la transmisión también se da no solo de las nuevas generaciones adultas a los que recién llegan, sino también se da entre pares, y hemos heredado tesis, hemos heredado libros de ellas que son contemporáneas a nosotras, pero que sin embargo también son un poquito de mamá académicas de nosotras. Y tejimos lazo, amasamos la herencia, la traccionamos, la traicionamos, la complejizamos, la cuestionamos, hasta posibilitar que estos saberes periféricos, prófugos, devaluados y vapuleados por dogmáticos a veces, o poco científicos otras veces, adquieran fuerza. Tanta fuerza que hoy es posible celebrar este panel titulado Vínculos pedagógicos, afectos, sexualidades y derechos. Es un placer contar con la presencia de Ana Abramowski y Paula Feinsod, quienes van a compartir las hipótesis y las investigaciones que llevan a cabo en estas temáticas. Ana Abramowski es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación por Flaxo Argentina. Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se desempeña como profesora de la asignatura Problemática Educativa e investigadora principal de Flaxo Argentina, donde coordina el Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios y el Núcleo de Estudios Sociales sobre Intimidad, los Afectos y las Emociones. Propone una lectura crítica sobre los fundamentos de la educación emocional. Es coautora junto con Estanislao Antelo del Renegar de la Escuela, también de Maneras de Querer, los afectos docentes en las relaciones pedagógicas, y ha compilado junto con Santiago Canevaro Pensar los afectos, aproximaciones desde las ciencias sociales y las humanidades.
Por su parte, las presento primero y después les doy la palabra a cada una de ellas. Paula Fanzón es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, máster en Ciencias Sociales con mención en Salud por CEDES Flaxo y doctora en Educación por la UBA. Es docente de Sociología de la Educación, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Dirige una especialización de Pedagogía para la Igualdad y la diplomatura de ESI. Forma parte del equipo Mariposas Mirabal de Filo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que coordina y dirige junto a la doctora Graciela Morgade. Publicó recientemente Educación para la Salud y Género, escenas del currículum en acción. Así que damos paso a la primera presentación, que se titula La educación emocional y su más allá, los desafíos de la pedagogía, por Ana Abramowski. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y como es habitual, pero no quiero dejar de hacerlo, quiero agradecer la invitación a participar del encuentro de cátedras a Adriana, Luciana, Soledad, las Giselas, Elena, María y a todo el equipo. Es un gusto estar acá y compartir este espacio. Y bueno, como dice el título de mi presentación, voy a hablar algo así como de la educación emocional y su más allá, y voy a tratar de hacer cruces con la pedagogía. No sé cuán al tanto están de lo que se llama educación emocional hoy, más todavía. No se escucha muy bien. ¿Ahí? A ver, ¿quieren que pruebe con el otro? Bueno, me estoy comiendo. ¿Se escucha atrás? ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí se escucha mejor. Bien, gracias. Avísenme si voy... Bueno, les decía que voy a comenzar hablando de la educación emocional, que no sé cuán al tanto estarán de qué es lo que se llama hoy en la agenda político-educativa de educación emocional, pero es algo que está en el centro de la agenda político-educativa en nuestro país y en la región. La llamada educación emocional está presente en diseños curriculares, en capacitaciones docentes, tanto del sector público como en cursos del sector privado, y en legislaciones. Hay proyectos de ley de educación emocional presentados en distintas jurisdicciones. Aquí en Neuquén, en Neuquén está presentado el proyecto de ley de educación emocional, hay ley en Misiones, hay ley en Corrientes, hay media sanción creo en Entre Ríos, y esto implica, entre otras cosas, que las emociones estarían pujando por ingresar al currículum como contenido explícito. Y me parece que este fenómeno de la educación emocional, un poco sin proponérselo, nos está obligando a revisar qué tenemos para decir sobre las emociones y los afectos en el campo de la pedagogía. Porque lo que yo vengo viendo desde hace un tiempo, conversando sobre estas cuestiones en distintos ámbitos, es que junto a la crítica al fenómeno de la educación emocional, y aclaro que yo adhiero a la crítica, le voy a presentar mi perspectiva crítica, se va instalando en paralelo algunas preguntas respecto de cuál sería el lugar, el papel, las funciones, las atribuciones de los afectos y las emociones en la enseñanza, en los vínculos pedagógicos, en las experiencias escolares, en el trabajo docente y en la cuestión educativa en general. Entonces voy a abrir en esta presentación dos líneas de problematización. La primera tiene que ver con la crítica a la llamada educación emocional, y la segunda va a tener que ver con pensar desde la pedagogía cómo podemos sortear un poco la lógica de la educación emocional para pensar los afectos y las emociones en el campo educativo. Entonces sería ver cómo uno puede pensar algo que esté en el orden del más allá. Bueno, entonces, para comenzar, antes de criticar o para poder criticar a la educación emocional, les voy a decir qué es. Y insisto, no sé cuán al tanto están de qué está llevando a qué se le está llamando educación emocional hoy en día. Es una perspectiva teórica, no la única, de entender el cruce entre las emociones y la educación, y tiene sus traducciones actualmente en la política educativa.
El objetivo principal de la educación emocional es que los niños, las niñas, los jóvenes gestionen sus emociones. Y esa gestión emocional se realiza a partir de dos operaciones principales que son el autoconocimiento y la autorregulación. Es decir, la educación emocional propone que los individuos identifiquen sus sentimientos para luego operar sobre ellos, apaciguarlos, controlarlos y encauzarlos racionalmente. La educación emocional se inspira en la noción de inteligencia emocional que surgió en los años 90 y que fue popularizada por Daniel Goleman. Tal vez escucharon hablar de Daniel Goleman y la noción de inteligencia emocional. Una persona inteligente en términos emocionales nunca se va a sentir abrumada por sus emociones, sino que va a saber utilizarlas como competencias y habilidades. Acá también, vocabulario de la educación emocional, gestión de las emociones como competencias y habilidades. Competencias y habilidades para ser usadas en el desempeño laboral, en la vida social, en la vida familiar, en el vínculo con los demás. La educación emocional también se inspira en la llamada psicología positiva. Bueno, aquí hay carreras de psicología, así que deben estar al tanto de a qué se llama psicología positiva. Brevemente, la psicología positiva es una rama de la psicología que surge como una suerte de crítica interna de la propia disciplina y que busca corregir las tradiciones predominantes del campo que habrían focalizado las emociones, según la psicología positiva, negativas, como la angustia o la depresión, y habría que, según la psicología positiva, correr el foco de allí y poner la atención en el bienestar, la alegría, el optimismo, la felicidad. Luego también la educación emocional, por esta voluntad de corregir estas emociones negativas, apela a una serie de recomendaciones ligadas a las prácticas del cuidado del yo, como practicar yoga, pintura de mandalas, ejercicios de atención plena, respiración, etc. La educación emocional plantea educar a las emociones como si fueran objetos aislables, cosificables, identificables, clasificables en positivos y negativos, objetos medibles, evaluables, también hay propuestas de evaluar las emociones, calculables y convertibles en habilidades y competencias. También lo que propone es la adaptación de los individuos al entorno, que va a ser un entorno cada vez más móvil, cada vez más dinámico, más incierto, entonces propone que la finalidad de la educación es la adaptación. Y acá no estoy haciendo lectura entre líneas, los materiales de educación emocional usan la palabra adaptación. Bueno, este fenómeno de la educación emocional está en consonancia con algo que podríamos llamar la emocionalización de las sociedades, que tiene que ver con que, bueno, en nuestros tiempos el sentir se ha elevado a bien preciado. Nosotros estamos como incitados a sentir todo el tiempo y a expresar lo que sentimos. Y también el sentir tiene peso en la política, la justicia, los medios de comunicación, la economía. La economía mide índices de felicidad también últimamente. Las emociones son un lenguaje privilegiado en nuestra época, son un recurso, se consideran un recurso, se consideran capital, se consideran competencia. Y sobre todo se les asigna valor de verdad. Si uno enuncia algo y dice que lo siente, pareciera que no hay argumento que se le pueda oponer a ese yo siento. Pero esta no sería la única explicación del apogeo de la educación emocional, que sería su consonancia con la época, sino que propone que cada uno gestione su propio yo sintiente, es decir, que cada uno se autorregule, y tiene que ver con algo que no es novedad de estos últimos tiempos, pero algo que uno podría llamar la caída del régimen de las disciplinas descrito por Michel Foucault. Este viejo poder disciplinario, represivo, prohibitivo, que sancionaba y castigaba las faltas, que proponía una regulación externa, está cada vez más en decadencia, y lo que lo está reemplazando es un poder mucho más amable, mucho más seductor, que no confronta, sino que seduce, y que no obliga, sino que busca el consentimiento. Entonces uno podría decir que frente a la inoperancia de las amenazas y las sanciones de antaño, aparecen las solicitudes de respirar, de relajarse y de encontrar la calma. Lo que yo voy viendo es que de la mano de estas políticas educativas, de las legislaciones y las capacitaciones, pero no solo de la mano de estas políticas, la educación emocional va penetrando en el sistema educativo de manera capilar y muy exitosa. Hace unos años yo descubrí, los proyectos de ley, en el 2014 creo que
me enteré de los proyectos de ley de educación emocional. Hay una página que se llama Fundación Educación Emocional, una página de Facebook, que empecé a notar que incrementaba exponencialmente sus likes. Tenía cuando la vi 200.000 y ahora tiene 8 millones de likes. Más, porque es como... no lo veo hace una semana. Y ahí me empecé a preguntar por qué gusta tanto, en alusión, dialogando con sus likes, por qué la educación emocional está gustando tanto. Voy a presentar algunas hipótesis que tengo al respecto. Por un lado, creo que la educación emocional gusta tanto porque está ofreciendo respuestas concretas frente a problemas acuciantes, sobre todo respecto del comportamiento estudiantil. Entonces, da herramientas supuestamente eficaces, serenas, afectivas, para lograr que los chicos se porten bien. O sea, ejercicios de bajar, respirar, calmarse. Además, creo que la educación emocional gusta tanto porque se asienta en prácticas que hace rato incorporamos a nuestras vidas. Y estoy pensando sobre todo en todas estas prácticas del cuidado del yo, yoga, esencias florales, terapias alternativas. Me parece que lo que hace la educación emocional es proponer una suerte de continuidad escolar con un modo de atender a nuestros yoes que ya han penetrado y tienen una enorme eficacia en nuestras vidas también. Entonces no hay ninguna disonancia entre una propuesta de llevar alguna práctica conocida que uno hace en su vida privada al ámbito de la escuela. También me parece que la educación emocional gusta tanto porque está haciendo una alianza con una vieja y conocida crítica al carácter intelectualista y frío de la escuela. Muchos de los textos de la educación emocional que defienden la educación emocional comienzan denunciando una suerte de desprecio inmemorial por las emociones en las instituciones educativas. Entonces, de este modo, la educación emocional se pone a la cabeza una suerte de revancha que vendría a saldar una deuda emocional escolar, como si desde ahora se planteara esta cuestión. Y me parece que esta es una de las principales vías de entrada, donde hace alianza con aquellos que le dicen que sí, porque habría una suerte de fascinación por lo emocional en sí, que se engarza con un viejo reclamo que de hecho muchos de nosotros nos hemos ocupado de señalar. Y agregaría una última hipótesis respecto de por qué gusta tanto, y creo que es sobre todo en nuestro país, porque este fenómeno de la educación emocional no es un fenómeno local. Me parece que en nuestro país estas políticas educativas se reciben y procesan y traducen, y tal vez se están reinventando, desde una tradición afectiva de tipo más romántico sentimental, diría yo. Creo que el vocabulario de la gestión, el control, las habilidades y competencias se va mezclando y confundiendo con un colchón más de tipo romántico que atraviesa el ejercicio de la docencia, más vinculado con el amor, con el compromiso, con la vocación, con el entusiasmo por enseñar. Al menos yo me voy encontrando con esos híbridos, con algunos argumentos que defienden la educación emocional, pero minimizan sus componentes vinculados a la gestión y el control, y realzan un amor y un compromiso que del lado de la educación emocional yo no veo que aparezca. Me parece que no es difícil advertir la vinculación que tiene la educación emocional con el auge de las políticas neoliberales, con la individualización de los conflictos, con responsabilizar a los sujetos de sus éxitos y fracasos, con las políticas que nos instan a convertirnos en emprendedores de nosotros mismos. Pero me gustaría señalar un desacuerdo un poco más específico con la educación emocional, que tiene que ver con su concepto de emoción. Porque me parece que ahí hay algo más matricial, como el corazón de la educación emocional se asienta en una noción de emoción que está bueno desarmar, o al menos mostrar y discutir. Para la educación emocional, las emociones son un objeto cosificable, como si fueran algo que tenemos. Son originadas en una interioridad psicológica que se expresa hacia afuera. Son transparentes, son claramente clasificables entre positivas y negativas, son susceptibles de ser sometidas y reguladas por la razón, y en este sentido se sostiene un dualismo entre una interioridad natural más de tipo indómita y una instancia racional que clasifica, ordena y educa el sentir. Por otra parte, la emoción se vincula con el ambiente inmediato y no con su contexto complejo de emergencia y con sus condiciones materiales, diría, de producción.
Y por último está toda esta idea de capacidades, habilidades y competencias que propondrían una suerte de instrumentalización del sentido. Por el contrario, y voy a contarles un poco mi posición respecto de la noción de emoción, yo no considero que las emociones sean algo que tenemos, que surjan de la interioridad y se expresen para afuera, sino que son productos de relaciones o encuentros que tenemos con el mundo. Las emociones son efectos. Por eso hay ciertos estudios que plantean que las emociones tienen un fuerte componente relacional. En este sentido, para comprender por qué surge, qué expresa, qué significa una emoción, es necesario no aislarla, como supone la educación emocional, sino todo lo contrario, pensarla imbricada con la ideología, las jerarquías, las relaciones de poder, la política, la historia, la cultura y, como decía antes, las condiciones materiales de existencia. Las emociones no son meramente estados psicológicos, las emociones movilizan, juntan, se comparten, son también estados colectivos que atraviesan a las personas. Por otra parte, no creo que sume a la comprensión de la vida afectiva la clasificación de las emociones entre negativas y positivas. El sentir es ambiguo, es precario, es inestable, es confuso, y no hay por qué clasificar y menos aún barrer y anular las emociones catalogadas como feas o difíciles. No hay por qué no hablar del asco, la bronca, la indignación o la vergüenza. Desde ya estoy en desacuerdo con la noción de educación que propone la educación emocional, que se reduce a la adaptación, que propone patrones estandarizados y normalizadores del sentir, que prioriza vínculos utilitarios y que es funcional a las relaciones de subordinación y sometimiento. Es una educación que no realza la importancia de la mediación de los objetos culturales, no solo no la realza, sino que la minimiza o la ningunea, que no piensa la educación en términos políticos y que se apura por borrar cualquier atisbo de conflictividad. Bueno, ahora iría un poco al más allá de la educación emocional, porque como decía al comienzo, la presencia de la educación emocional, la crítica a la educación emocional, nos está empujando a tomar posición respecto del lugar de los afectos y las emociones en el campo educativo. Parece alzarse una voz que dice, bueno, ok, educación emocional no, entonces ¿qué? Yo creo que se está armando tímidamente una ala crítica, medio como dispersa tal vez, que plantea algo así como no les entreguemos las emociones escolares a los promotores de la educación emocional. Habría ahí como no entregar esa dimensión que tal vez hace 20, 30 años hubiera sido diferente la posición crítica, hubiera dicho las emociones, quédenselas ustedes. Hoy me parece que esa no es la posición. Y voy a repasar algunos posicionamientos que fui como encontrando en este tiempo y que traté de reconstruir en términos de este posicionamiento crítico frente a la educación emocional. Por un lado, estoy escuchando voces que apuntan a desarmar el pretendido carácter fundacional de la educación emocional en materia de educación de emociones. De este modo, hay quienes proponen recuperar, por ejemplo, la huella abierta por pedagogos como Freire, quien, como sabemos todos, nunca encontró incompatible el accionar de una pedagogía liberadora con la ternura y el amor. Ayer Adriana lo nombró a Freire, nombró la palabra amor. También hay quienes ponen en valor las experiencias escolanovistas y podríamos abrir y trazar genealogías y decir, bueno, acá el tema de las emociones en la educación es algo mucho más complejo y vale la pena desandar y trazar estas genealogías en nuestro campo. También hay detractores de la educación emocional que sostienen que hay que ocupar los espacios abiertos por estas políticas educativas, pero con otros contenidos. La actual coyuntura, dicen algunos, exigen propuestas alternativas y no ceder espacios de intervención. Entonces, en pos de torcer los sentidos políticos e ideológicos de la educación emocional, se pelearían con su pretensión de convertir a las emociones en competencias y habilidades o con pensar la educación en términos utilitarios y adaptativos. Y en una línea similar, habría quienes parten de reconocer que una de las tareas de la escuela ha sido desde su origen mismo distribuir reglas y repertorios emocionales que nos permitieran comprender, manejar, expresar nuestros sentimientos. O sea, educación emocional
no ya esta propuesta político-educativa que vengo describiendo, sino la educación emocional a secas, podría decir, hubo, hay y habrá, entonces habría que dar una disputa en el terreno de sus contenidos y finalidades. Entonces esta educación emocional, que podría llamar crítica o alternativa, abogaría por unas guías más amorosas que prohibitivas, por una normativización más porosa, por, no sé, unas discusiones que planteen múltiples maneras de sentir, que cuestionen las reglas emocionales existentes, las jerarquías, las relaciones de poder implicadas en nuestros vínculos, y que no le tenga miedo a las emociones feas o difíciles. Yo creo que es una educación emocional que sería compatible con procesos de cambio y transformación, y creo que en esta pelea por subvertir las reglas emocionales existentes, uno podría inscribir, tal vez, luego veremos la presentación de Paula, pero cierta propuesta de la ESI como peleando con las reglas emocionales existentes y con los diccionarios y repertorios emocionales. Uso estas palabras que son de la sociología de las emociones, que habla de reglas emocionales, de repertorios, de diccionarios, de etiquetas. Me parece que son muy loables estas alternativas: trazar genealogías, desarmar el pretendido carácter fundacional de la educación emocional, ocupar espacios de intervención, torcer direccionalidades, disputar los sentidos de las reglas emocionales existentes. Me parece que esto que yo veo como muy disperso y sutil tiene que crecer, o sea, esta crítica a la educación emocional está bueno que vaya creciendo y consolide posiciones. En pos de esa consolidación, de esa posición y con ganas de contribuir al debate, quiero situar algunas preguntas, porque algunas de las alternativas que voy viendo me parece que corren el riesgo de convertirse en el reverso especular de la educación emocional y de replicar ciertas lógicas que trae esta propuesta de la educación emocional, y estoy pensando sobre todo en la reificación del mundo emocional, en esa elevación de la emoción como algo bueno en sí mismo. Entonces, me parece que antes de ocupar espacios que deja la educación emocional, pero con nuevos contenidos, estaría bueno preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué sería valioso interpelar a quienes concurren a la escuela como sujetos sintientes? ¿Por qué el sentir debería constituirse en una vía privilegiada de interacción? ¿Por qué estudiantes y docentes deberían hurgar en sus sentimientos, expresarlos y conceptualizarlos? Y un asunto no menor es discutir la propuesta de los mentores de la educación emocional, que es convertir a las emociones en contenido curricular. Ya sea una materia o ya sea un contenido transversal, hay propuestas de contenidizar a las emociones. Pregunto entonces si las emociones necesitan ellas mismas, en sí mismas, ser objeto de una educación, si necesitan ser identificadas, aisladas, examinadas, organizadas, si requieren ser suscitadas, orientadas y normativizadas. En definitiva, mi pregunta es, ¿por qué nos tendríamos que ocupar de las emociones? ¿Qué les estaríamos pidiendo a las emociones o qué estaríamos esperando de ellas? Creo que en el afán de no entregar las emociones, por querer darles un merecido y supuestamente postergado lugar en el ámbito educativo, corremos el riesgo de idealizar el mundo emocional o de depositar en él una suerte de verdad transparente o de fundamento que estaría más allá de cualquier contradicción, impugnación o disenso. Me parece que estamos en una época que está emocionalizada, que hay una suerte de furor por afectar, como si el objetivo de la enseñanza o lo realmente valioso fuese producir ciertos estados emocionales en las personas. Como si tocar al otro en un registro emocional fuera lo que realmente importa. Como si efectivamente, además, pudiéramos gobernar los estados emocionales ajenos. Aclaro que poner en duda la reificación, la celebración y la conversión de las emociones en contenido curricular no supone negar que las emociones efectivamente se eduquen, que haya implicancias afectivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, o que la experiencia escolar tenga múltiples aristas emocionales. Claro que considero que en las escuelas hay muchas emociones, laten emociones de distinto color, tenor, tipo, de manera desordenada, confusa, intermitente. Hay vergüenzas, hay humillaciones que se inscriben en el cuerpo, hay momentos de alegría compartida, hay entusiasmo cuando se aprende algo, cuando las cosas salen bien,
Hay bronca o frustración cuando las cosas salen mal. Claro que uno en la escuela aprende a sentir ciertas cosas, uno aprende también a asociar sentimientos con acontecimientos, uno aprende a tenerle miedo a un examen, por ejemplo. O también uno aprende a encontrarle gusto a ciertos saberes, o a sentir odio y rechazo por otros. Me parece que las emociones tienen mucho para decirnos sobre nuestras prácticas educativas, sobre los vínculos con el saber, sobre los vínculos con los demás, sobre las identidades, sobre el trabajo docente, sobre los logros y los pendientes de la experiencia escolar. Me parece que son potentes analizadores y son una excelente lente para mirar y comprender la realidad educativa. Me parece que la pedagogía como campo de problematización, como campo de producción teórica, de conocimiento, tiene mucho para producir en ese ámbito, teniendo en cuenta la dimensión emocional del hecho educativo y como queramos llamarlo a nuestro objeto de educación. Ahora bien, quería un poco en esta parte final de mi presentación agarrar un poco el guante del panel de apertura de ayer, de la discusión sobre la pedagogía y su abandono progresivo de su faceta prescriptiva y de cierto copamiento del campo, de nuestro campo, por prescripciones sin pedagogía. Y quería pensar un poco qué decir en este caso respecto de eso que se planteó ayer. Una pedagogía sin prescripciones sin pedagogía. Me parece que la educación emocional es un claro ejemplo de lo que ayer Gabriela Iker definió como prescripciones sin pedagogía. En este momento vemos cómo la educación emocional está protocolizando el mundo de los afectos escolares. Está proponiendo lo que yo alguna vez llamé requisas emocionales, porque nos preguntan qué sentimos y que confesemos cómo nos sentimos a la mañana temprano. Y está sugiriendo básicamente que respiremos y que nos calmemos. Si yo intentara plantear algo sobre este tema, desde la pedagogía en su faceta más durkheimiana, brindando orientaciones, pensando en lo que queremos que las cosas sean, diría en primer lugar que no nos calmemos nada. Ahora no venía una arenga de todos de pie. Era solo que no recreamos. Bueno, ahora también retomando lo que planteaba ayer Gabriela Iker de la mesura, la educación emocional pide mesura, pide todo el tiempo contención, y me parece que nos venía bien, ya pensando en el campo pedagógico, transitar qué serían esas zonas de desmesura que se planteaban ayer en el panel. Pero además de que no nos calmemos y que examinemos un poco o exploremos nuestras desmesuras, diría que dejemos a las emociones un poco tranquilas, que suspendamos nuestro furor por afectar. Me parece que en su lugar está bueno que pongamos en valor, desde el campo de la pedagogía, estas experiencias de contacto con objetos culturales, que nos hagamos cargos de nuestra tarea de mediadores y pasadores, es decir, que enseñemos. Porque son precisamente esos contactos con la cultura, esos encuentros con los otros, los que producen emociones. Entonces, si estamos tan preocupados en las emociones, no vayamos buscándolas a ellas de frente, sino que dejemos que se produzcan, como dicen los psicoanalistas, por añadidura a nuestras prácticas de enseñanza. Las emociones van a surgir más allá de nuestra voluntad, las lindas, las feas, las más o menos. Creo que las emociones no necesitan de una pedagogía que se ocupe específicamente de ellas. También escuché por ahí que habría que promover pedagogías de las emociones. No creo que sea esa la vía que hay que seguir. Tal vez seamos nosotros los que necesitemos emocionarnos con la pedagogía, que eso sería otra cosa que una pedagogía de las emociones. Y bueno, terminé.
Primero agradezco la invitación a compartir este espacio. Fue un gusto reencontrarme con compañeras, compañeros, compañeras para poder vernos y repensar algunas cuestiones. Es más cerquita ahora. Bueno, la intención es poder compartir con ustedes algunas reflexiones que venimos pensando en un colectivo de investigación, docencia y extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras que dirige Graciela Morgado. Estamos ahí compartiendo este espacio, pudiendo pensar un poco cuáles son los desafíos de la ESI, los desafíos pedagógicos desde la ESI en tiempos de mandato de felicidad, ¿no? Traer un poco también lo que propone Ana, y poder pensar allí cuáles son los desafíos hacia una educación sexuada, justa y estimulante, ¿no? Digamos, bueno, hay un replanteo sobre también las emociones, repensar las emociones así, ¿no? Por ejemplo, que los feminismos, los estudios de género, las pedagogías feministas vienen diciendo algo en relación a esto, no con un ánimo de prescribir, sino poder repensar algunas cuestiones. En relación a las sexualidades y a las relaciones de género, se ha consolidado históricamente una visión más o menos hegemonia, una perspectiva hegemónica que, como diría Gramsci, conforma una suerte de sentido común que es muy difícil de construir, ¿no? Parte de este discurso hegemónico en relación a las sexualidades propone dos posibilidades en torno a ellas, ¿no? Solamente dos formas naturales de volvernos sujetos sexuados, y estas formas naturales constituyen desde el discurso hegemónico formas normales de estar siendo sexuados, formas naturales y normales que se proponen ordenadas en un binarismo jerárquico, donde todo aquello que se corre de alguno de estos polos que se ubican en este binarismo es nombrado como antinatural, anormal, con todo lo que ha llevado estos nombramientos hacia quienes se ubican allí, ¿no? Digamos, frente a lo que se nombra como anormal, antinatural y diferente, se han generado distintas prácticas pedagógicas políticas, ¿no? Que han ido desde la patologización, la criminalización y también el exterminio, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el marco de esta producción de este discurso se sostiene un orden blanco, masculino, heterosexual, cis, burgués, que propone un sistema de sexo-género hegemónico que participa en la producción de un orden capitalista, moderno, patriarcal, eurocentrado. Este discurso que mantiene este orden social se ha metamorfoseado a lo largo del tiempo, ¿no? No se presenta de los mismos modos, ¿no? Ana recién hablaba del discurso de la educación emocional. Discurso que, como decía Ana recién, propone una gestión de las emociones. Pero también, en el marco de lo que se viene diciendo sobre las sexualidades en los últimos años, reemergen otras narrativas, ¿no? Con mis hijos no te metas, un discurso que propone la sexualidad, insiste en una noción de la sexualidad como del mundo de lo privado, ¿no? De lo familiar, la defensa de la familia, y una mirada de los niños, niñas, niñes como objeto y propiedad del mundo adulto. También las neurociencias, ¿no? Las neurociencias que hay un libro muy lindo de Natalia Walter que se llama Muñecas Vivientes, que señala, ¿no?, cómo las neurociencias hoy nos explican cómo el gusto de los colores, digamos, celeste o rosa, tiene una base genética.
Pero también hace poquito ya nos han dicho, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Que la homosexualidad no tiene una base genética, y ahora qué hacemos, ¿no? Porque todos estos discursos que pegan, digamos, tan fuerte, se hacen sentir, y que es tan difícil de construir y desarmar, ¿en qué insisten? En que el orden social sexual es individual y natural, y que a partir de ese orden social individual y natural también se establecen determinadas formas apropiadas de vivir, de sentir y de desear. Este orden, como decía, o este discurso, como decía Ana recién, se potencia y cobra fuerza porque digamos, ambos, los tres, comparten una narrativa en la cual se recurre a la naturaleza como principio. Por otro lado, se establecen evidencias en nombre de la producción del conocimiento científico, pero creo que también, y algo mencionaba Ana hacia el final de su presentación también, es que son narrativas que proponen protocolos o programas que dan recetas para resolver aquello que nos angustia muchas veces en las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esas situaciones? Ahí aparece un protocolo, un programa de acción claro que por lo menos tranquiliza, algo hice, ¿no? Entonces ya está, ya me deshago de la cuestión. Estas formas de mirar las sexualidades que cobra potencia en los últimos años, creo que se han malentonado muy fuertemente en el marco de lo que fue el debate parlamentario por la legalización del aborto en nuestro país, ¿no? Donde apareció fuertemente ligado también a lo que traen los movimientos Con mis hijos no te metas, la cuestión de la ideología de género, ¿no? Pensar que todo aquello que venía diciéndose en materia de sexualidades y relaciones de género es tildado desde estas perspectivas como ideológico, con todo lo que eso conlleva en nuestra sociedad, una ideología que pone en peligro la moralidad y que adoctrina, ¿no? Digamos, esto fue muy potente el discurso, ¿no? De no te metas con mis hijos, cuestión de van a ser a todos homosexuales, ¿no? Entonces, estas formas que toman fuerza en este proceso también tienen como potencia que al tildar como ideología de género a todo lo que se venía diciendo, se desenmarcan ellas mismas estos discursos como discursos que tienen una dimensión ideológica, ¿no? Digamos, ahí no hay sesgos. Ellos traen la verdad, estos discursos nos traen la verdad de la sexualidad, lo cual, y desde una neutralidad, lo cual nos pone frente a un desafío político-pedagógico, ¿no? Y acá recuerdo siempre a Tomás Tadeo da Silva que decía que hay una política de la pedagogía, pero también una pedagogía de la política, y creo que en estos tiempos desarmar estos discursos conllevan todo un desafío a la imaginación para reinventar categorías y no estar siempre corriendo atrás de ellos, ¿no? Digamos, y cómo repensamos el orden y cómo salimos a hablar con